Trump, lo político y lo económico. A poco más de un mes de la toma de posesión de Trump, me parece que un análisis importante tendría que ver con separar al menos dos ejes de su discurso y de la aplicación de sus políticas. Estas dos áreas mínimas son el área política y el área económica. Ya se ha señalado ampliamente la forma en que Trump llegó a la Casa Blanca por medio de un discurso dirigido al americano de clase baja y media baja, rural o de los suburbios, golpeado por la crisis económica y que han visto una merma en su nivel de vida y han sufrido la debacle de las promesas del American Way of Life, en la que crecieron tanto ellos como sus padres. En suma, el discurso de Trump y el de su ideólogo de cabecera, Poder tras el trono, Bannon, es un discurso netamente antisistema. Un discurso similar del lado demócrata fue el de Bernie Sanders, aunque con notorias matices y diferencias. Este discurso consiste en suponer que la forma actual del sistema económico mundial, y en especial de la élite económico-política estadounidense, no beneficia al pueblo, sino a esa misma élite y a los poderes económicos que ésta representa. Las diferencias entre Sanders y Trump residen en las formas de interpretar esta crisis del sistema y en las soluciones planteadas a las mismas. Simplificando, podríamos decir que en esencia el discurso Trump-Bannon culpa a la inmigración de esta pérdida, pese a toda la evidencia en contra de esta argumentación. Pero el discurso prende porque ofrece un otro, alguien, a quien culpar y resuelve, al menos imaginariamente, la crisis con una solución dicotómica: americanos buenos, inmigrantes malos, bad hombres. En este discurso, nuestro país ocupa el lugar de ser la fuente primaria de esa amenaza, pues estos inmigrantes, bad hombres, son mayoritariamente de origen mexicano. Aunque en un discurso de este tipo eso poco importa, pues para Trump el sur de la frontera todo es Latinolandia. Este otro, alien, aparece también encarnado por los musulmanes cuya identidad religiosa Trump-Bannon ve como una amenaza al modo de vida americano, el WASP, blanco, anglosajón y protestante. En un lugar también de otra edad quedan las demás minorías étnicas, nacionales, religiosas, etc. Es evidente que las políticas de Trump, veto a los residentes de ciertos países, las deportaciones de indocumentados, tienen la finalidad ideológica de poner al otro, alguien, del otro lado del muro. En este sentido, está cumpliendo con una promesa de campaña dada a esos votantes y lo está haciendo a pesar de la oposición de otras figuras del Estado. Recordemos, por ejemplo, que la Corte revocó el decreto de prohibición de entrada. Esto genera una narrativa en la que Trump encarna al héroe americano, el individuo elegido en contra de ese Estado al servicio de las élites, y demuestra la necesidad de derrumbar el sistema, el establishment, al que además percibe como corrupto y tiránico. Hay aquí un equilibrio peculiar. Trump adquiere fuerza entre sus votantes mientras aparezca como este héroe antisistema que se opone al Estado, la prensa, etc. Pero al mismo tiempo, esta oposición real y efectiva de las instituciones se convierte en un freno a las políticas reales, aunque no a su discurso. Por eso es importante para Trump tener el control de las instituciones y, en la medida de lo posible, de la prensa. En este sentido, no espero una moderación del discurso de Trump-Bannon, sino una exacerbación del mismo, pues para su proyecto político, cambiar América para los próximos 40 años, como dice Bannon, resulta esencial el sostenimiento de esta narrativa. Se añade a ello un elemento ideológico de carácter milenarista encarnado en Bannon, ideólogo tras Trump, quien piensa la historia económica, política, en función de ciclos históricos, de 70 años, en donde este gobierno vendría a poner fin al ciclo interior, iniciado tras la Segunda Guerra Mundial. No puedo dejar de señalar el carácter místico y teológico que se trasluce en esta ideología que recuerda al Reich de 1000 años. Un efecto inmediato de esta crisis del sistema se ve en el aumento de actos de racismo y en el auge y fuerza que han ganado grupos que hasta ese entonces habían estado silenciados o reducidos a ámbitos limitados. Por ejemplo, el Ku Klux Klan y otros grupos supremacistas blancos quienes se sienten representados por este discurso. Cada vez son más notorios actos racistas contra migrantes, sí, pero también contra miembros de minorías étnico-religiosas como afroamericanos, musulmanes, latinos e incluso judíos, en muchos de ellos ciudadanos estadounidenses. Al iniciar esta discusión, señalaba que otro elemento mínimo era necesario el análisis económico, y creo que aquí veremos el choque con la realidad de la narrativa Trump-Bannon. El discurso político al que nos referimos hace unos momentos sostiene una lectura del proceso económico que es preciso detallar.
Antes que nada, es necesario reconocer que efectivamente hay una crisis económica que afecta a millones de personas que se oponen, al menos en lo inmediato, al establishment y por eso se sienten representadas por Trump. El problema está en la narrativa. Esas personas perdieron sus empleos a causa de los migrantes. Si no hubiera migrantes, esas personas tendrían trabajos adecuados. Los hechos lo desmienten. En realidad, la mayor parte de los empleos en las industrias estadounidenses, la industria automotriz, por ejemplo, se han perdido por la innovación tecnológica. Quienes sustituyen a los obreros no son migrantes, sino máquinas, y esto aumentará en el futuro a corto y mediano plazo. Otra falacia reside en la segmentación del empleo. Los migrantes ilegales latinoamericanos no llegan a desplazar a trabajadores estadounidenses porque los empleos que ocupan se encuentran en sectores tradicionalmente ajenos al trabajador estadounidense: recolección de cultivos, servicio doméstico, construcción y pequeños oficios. En este sentido, no son una competencia para el trabajador de Estados Unidos, pues no llegan a ocupar puestos en el sector servicios, educativos, financiero, etcétera, o solo lo hacen minoritariamente, ni tampoco ocupan el lugar de obreros especializados. Este nivel de trabajo del indocumentado es de hecho beneficioso para el trabajador. Recordemos que son personas que provienen de ámbitos laborales precarios, lo que permite a la economía americana tener una fuente de trabajo que el estadounidense no hace ni quiere hacer. Simplificando, si se expulsa a campesinos que recolectan tomate o a jardineros y servicio doméstico, no habrá miles de estadounidenses haciendo fila para recuperar los empleos perdidos, ni dispuestos a obtener los salarios que se pagan a los indocumentados, pero sí habrá una fuerte carencia en servicios de este tipo. En este sentido, no es el inmigrante indocumentado la causa de la crisis, pero la narrativa Trump-Bannon busca presentarlo así. Un argumento de esta narrativa se centra en el déficit de la economía de Estados Unidos respecto de México, es decir, le vendemos más de lo que les compramos, cosa que Trump pretende revertir y considera una injusticia. El peso de la realidad muestra que las cosas no son tan simples, ya que el rubro de manufacturas se trata de producciones complejas. Por ejemplo, muchas de estas manufacturas se ensamblan en México con elementos fabricados en Estados Unidos y viceversa. La disparidad del mercado laboral sí ofrece a la economía del hogar estadounidense una ventaja. Por ejemplo, fabricar un coche en México, donde el trabajador de la industria automotriz gana un promedio de 30 pesos por hora, $1,50, no es lo mismo que fabricarlo en los Estados Unidos, donde el salario promedio en el mismo sector es de $29 por hora, 580 pesos. El costo de producir un coche en los Estados Unidos creará empleo en este país, pero encarecerá enormemente el costo del automóvil, lo que le restará competitividad a la misma industria americana y encarecerá el precio de los bienes para el comprador americano. Entonces, aunque a corto plazo la medida parece benéfica para el obrero estadounidense, genera empleo, resulta contraproducente a mediano y largo plazo. En el mismo tenor se encuentran las demás políticas económicas planteadas por Trump. Una de las primeras fue la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Sin embargo, este acuerdo aún no estaba en operación, así que su abandono no representa una transformación real de la economía, simplemente es en el discurso. Es como creer que uno se había sacado un premio y a la mera hora te dicen que no. No es igual en el caso del NAFTA o del TLC, como le llamamos, ya que este es un acuerdo operante desde hace muchos años, y no solo eso, la economía de algunos estados de la Unión Americana depende en gran medida del comercio con México, ya que compramos enormes cantidades de productos que estas economías locales como Texas, Arizona producen. Ejemplo, el maíz, el trigo, el sorgo. Imponer restricciones, aparte de dañar a México, como sin duda lo hará a corto plazo, dañará también a la economía estadounidense a mediano y largo plazo. Lo mismo aplica para la idea del impuesto a los productos mexicanos, como el VAT. Estos impuestos serán pagados por los consumidores americanos y encarecerán su consumo.